Ahí va. Vamos a tratar de interactuar a ver si, porque mañana van a tener que responder preguntas y ahí es donde tenemos que usar el valero. ¿Leyeron Calelo? ¿Llegaron a leer Calelo? Sí. Bien. ¿Querés decir algo sobre Calelo? ¿O querés que yo dé ideas Sí, principales y explícame, ustedes vean que... explícame lo del tren blanco. No me quedó bien claro eso del tren blanco. Bien. No le veo importancia, pero vamos a llegar hasta ahí. La Mirá, mina me va a querer contextualizar. Va a querer que no importa contextualicemos. eso, porque eso está hablando siempre de ¿cómo es? Territorialidad, ahí, con el tema del tren. Es in- ingresar al barrio bajo, a Cava, y sacarlo. Es eso lo que pretende el tren. O sea, que se vea la pobreza lo menos posible. Invisibilizar. Viste que habla en los textos hay algunas ideas que se relacionan constantemente. Y entre esas ideas tenés el territorio, capital y provincia, los jóvenes, los movimientos de los barrios y después el clientelismo político. Empieza a hilvanar todo eso para poder destacar cómo es el accionar de la juventud con respecto al territorio más que nada. ¿Sí? Entonces vos tenés que tratar de cada autor buscar el hecho que relacione los textos. Viste que la mina jode con eso, relacionar los textos. Cuando terminamos la última clase dijo, ¿vieron que había coherencia en los textos? ¿Encontraron la relación, cómo se van atando? Viste que hizo esa pregunta. Entonces ahí ya te está diciendo dónde tenés que ir a buscar en los textos. Lo del tren me aparece en un solo texto y te puede servir a vos para ejemplificar algo, pero no es vital eso. Claro, tengo que sentar además en Mira, esto yo de lo los de cartoneros. Calero en la introducción, yo saco siempre ideas, después tenés que... Guitarra. Calelo dice que aparece el ciruja en esta época de los 90, cuestión que para mí no es así, pero bueno, eso lo dice Calelo. Ahí es donde vos podés también argumentar, esto dice el autor, como que se hace visible el papel del ciruja. Yo no sé en la época de Alfonsín dónde andaba Calelo, pero bueno, dice que no, que es algo típico de los 90 el ciruja, el tipo que va a cartonear. Yo creo que el tipo debe ser de Capital y lo vio en los 90 en Capital, pero los cartoneros existen toda la vida, no sé qué. Sí, de toda la vida, la verdad. Bien. Ahora, lo que destaca con respecto a esto como actor social es que ser ciruja es una actividad individual, porque le da independencia. Y esto no generaba el aspecto de la comunidad en el ciruja. Es un ser social que está aislado para Calero, al principio, hasta que aparecen las cooperativas. Él te está diciendo que el ciruja es un tipo que elige cuántas horas labura, que trata de no llevarse bien con el otro porque tienen territorio, ya entra el tema del territorio ahí, el territorio está dividido por la gente que tiene los lugares estos donde van a vender los metales, donde van a vender el plástico, entonces se van moviendo en circuitos que son independientes entre sí, ponele, vos vas por acá, no me toques estas botellas, ¿viste? Habla ya un poco del territorio y ahí te marca más o menos cómo empiezan a trabajar. Ya es un tipo, aunque no quiera, de organizarse. Vamos de noche porque de día no nos dejan laburar, hay muchos autos, a la noche sacan la basura, entonces empieza a haber una disciplina del cirujano, lo empiezan a tomar como un trabajo. Eso es lo que está mostrando Calelo. Que no es que son cirujas y nada más. Y esto es la lucha contra la mentalidad de Cava, que es lo que vos decís, ¿por qué aparece después un tren blanco? ¿Y por qué aparece para vos el tren blanco? Porque esas cuestiones no hace falta contestarlas desde el autor. Ahí es donde vos tenés que interpretar los textos. ¿Por qué aparece? Porque necesitaban un tren de No fue verdad. para. Pensé que yo entendí que era para quitarlos de las calles, ¿Y por qué los quieren sacarlos quitar? de la urbe, ¿Por qué? porque generan una mala imagen a la Exactamente. ciudad. No es por otra cosa. Claro, Claro. exactamente. Es por eso. Es que
Ya la palabra ciruja Pero después les molestaba a los que iban a laburar, estigmatiza. porque estaban en la estación con los carros. Y ya el tren molestó también. Entonces ahí te está hablando un poco de la discriminación que hay. Aparte del que viaja en tren, no es un cheto. Ah, Lo es un echaron los tipo de chetos y después labura. pelean con el que labura también. Pero ellos también están laburando. Eso es lo que te muestra el texto también. Porque comienzan a También. tener una disciplina ellos. Y aparte, como uno a veces lo ve, son todos vagos, en la casa laburan todos, porque si el tipo trae un montón de plástico hay que empezar a seleccionar. Y si trae cosas usadas hay que ver si andan, arreglarlas, venderlas, quedártela. Entonces se arma toda una cultura de trabajo alrededor del cartonero. ¿Sí? Claro. Y todo esto lo que te muestra Calelo es que el grado de discriminación, al ser tan alto, se empiezan a agrupar, ya no es tan individual la cosa, porque también empiezan a tener contacto con gente desocupada que anteriormente tuvo quizás antecedentes en fábricas de sindicalización, participación política. Entonces comienzan otro tipo de relaciones. Y ahí aparecen cooperativas, asociaciones. Depende de los países, en Latinoamérica empieza a ser un actor social muy grande el ciruja. Ya pasa a ser un agente de reciclaje, no es un ciruja nada más. No, obvio. ¿Eh? Seleccionador, buscador. Y claro, sí, Es un bueno, trabajo ya. eso es lo que yo encontré en el texto de Calero. Después dice que hay tres formas de organizar a estos cartoneros, que esto está bueno, porque dice que aparecen sindicatos, aparecen asociaciones y aparecen cooperativas, que esta modalidad se da más acá, en Argentina. En Colombia se dan las asociaciones y los sindicatos en Chile. Entonces vos Ah, fíjate mirá. cómo ese tipo que vos lo ves, que es un vago que no quiere laburar, que quiere ir a buscar botella por 2 vinos, de golpe encuentran organizados. Se encuentran todos organizados bajo estructuras que encontrás Sí, en bajo un cualquier sistema. tipo de empresa. Claro. Pero esto también lo lleva, y lo cita Calelo, a perder esa autonomía que tenían. Claro, porque trabajan en un tiempo, tienen un tiempo fijo, un lugar donde trabajar. Y vos imaginate que si empiezan a corresponderle a un tipo X que paga el kilo de cobre más caro que otro, entonces dice, bueno, ¿hasta qué hora está este? Hasta las 8. Entonces podemos cirugiar de acá a 5 kilómetros y nos volvemos porque no llegamos. Entonces ya le marca un circuito de trabajo. Se También. empieza a organizar. Indirectamente, aunque no quiera, empieza a tener organización. Y cuando uno se empieza a organizar, empieza a pensar también con miradas políticas más participativas. ¿Entendés? Claro. Busca. Eso, para que yo marco algunas cosas, porque si no, imagínate que 9 No, 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 textos no está, te voy a no. acordar nunca Sí, en la no, vida. obvio. 10 textos, la verdad que sí. Mm. Ustedes si Pero, vieron algo del texto pueden hablar y mejor, ¿eh? Si hablamos todo mejor. Acá toca esto, mira, habla del despojamiento de la fuerza de trabajo. El despojamiento de la fuerza de trabajo. Porque dice el tipo acá que el cartonero se ve sometido a una fuerza superior que otros. ¿Por qué? Porque al no tener un ingreso que llega a la canasta básica, no solo tiene que caminar todo el día, sino que después con eso que gana, lo poco que gana, no le alcanza tampoco para satisfacer otras necesidades. Entonces llega a su casa y él mismo tiene que ponerse a levantar pared, ponele, o a cortar el pasto, que otro tipo, con un laburo más remunerado, quizá le paga a un jardinero, le paga a un albañil. Entonces habla desde ese punto, lo que es despojamiento de la fuerza de trabajo. Calelo usa ese término. Está bueno cuando nos den analizar algún autor, que siempre podamos meter un concepto particular de cada autor, porque ahí la profesora lo primero que va a entender es que leíste al autor. Y el único que dice despojamiento es Calelo. Así que yo me apuntaría a ese concepto sabiendo lo que es. Entonces le haces una respuesta corta, le hablas de esto, si tenés que hablarlo, y ya se sobreentiende que más o menos el tema lo tenés. ¿Entendés? Así tenés que elaborar más o menos los parciales. Si no, a veces escribí 200 hojas y no decís nada y es la nada misma. y bueno, y ahí tenemos el ceibo, que
como cooperativa importante que resalta Sí, Calelo, sí, que es la del 2003, creo. sí. Bueno, también aclaro una cosa, este despojamiento de la fuerza de laburo, Sí, él concretamente, o sea, en lo físico, como repercute en lo físico, lo llama expoliación del trabajo. sí, hace mención de despojo al cartonero. Lo llama expoliación. ¿Y qué incluye todo este desgaste y esta expoliación? Lo dice también en el texto, ponerle como ejemplo, se va a cartonear. Sí, Camina de su casa hasta la estación porque el carro no lo puede llevar en otro medio. O sea, ya ahí desgasta fuerza de trabajo y todavía no trabajó. Sube al tren blanco, se baja, tiene que andar. hace el Quizás se mismo lleva un esfuerzo. pibe, tiene que hacer de niñero. Todos esos desgastes que se pueden dividir en otras tareas, ¿sí? En otras personas, lo llama expoliación. Como que el tipo trabaja y sigue trabajando y sigue trabajando. Eso lo señala porque dice que repercute mucho en el físico de los cartoneros. Y después lo toma como expoliación, que llega a su casa, que vive lejos, que tiene que caminar, que no tiene transporte cerca, que no tiene las condiciones básicas de salud en la casa, entonces ya al vos una gripe te pega de una manera y no tenés remedio, no le pega como al que vive en Capital y tiene baja de su edificio a la planta baja y tiene la farmacia ahí. Entonces, todos estos desgastes físicos que traen las enfermedades, la falta de agua, la mala vivienda, el mal dormir, todo esto lo toma como parte de esa expoliación que sufre el cartonero. ¿Se casa esa? Sí, claro, porque el tipo estaba haciendo mayor uso de su fuerza de trabajo, teniendo que ir a trabajar, ir a hacer su actividad. Eso justamente es la expoliación. Ujú. Está desperdiciando, es muy cruel decirlo, pero sí, es justamente eso. Claro. Bueno, después, a ver, señala también como parte que alimenta esa expoliación la discontinuidad urbana. Ese es otro término que usa él, discontinuidad urbana. Que es esto de que en su momento, cuando se vino el tema de la industrialización por sustitución de importaciones y demás, empezaron a ocupar terrenos que estaban distanciados con una vista a futuro de terminar, ir poblando hasta ese barrio que el predio es grande, llevar las condiciones básicas de, de supervivencia, llevar transporte público, y después no pasa eso porque empiezan las crisis de los gobiernos posteriores, caída del gobierno Perón y todo lo que viene después, neoliberalismo y demás, y quedan aislados, hay una fractura, ¿sí? Hay una discontinuidad. Y lo que señala Calelo, que los únicos que pueden hacerse de algo positivo de esa discontinuidad son los que tienen la plata. ¿Por qué? Porque usan las autopistas, porque tienen un buen auto, porque tienen guita para ese peaje, entonces no les afecta que vivan en Pilar y vayan a laburar capital. En cambio, esta gente de clase baja, esa discontinuidad urbana también ayuda a esa expoliación. Los mantiene alejados del mercado de laburo. Vos le decís a un tipo que vive, qué sé yo, en el fondo de Pilar, pero no de la parte cheta, para el otro lado, que mañana toman gente en San Miguel y a las 3 de la mañana, ¿cómo hace para salir de ahí el tipo? ¿Cómo hace para salir de ahí? Entonces se mantiene marginado por un montón de factores. Bueno, eso también lo llama aislamiento poblacional. ¿Qué más tengo acá? A ver, de este tipo. Habla mucho de eso en un par de páginas. Bueno, habla de las líneas de ferrocarril. Con la discontinuidad urbana, como dijiste que como que comenzaron a usurpar terrenos, ¿lo podemos vincular con los eclesiásticos y los Sí, movimientos sí, pero juveniles? habla de la parte territorial, porque Claro, lo en territorial voy, Calero la ahí. agrupación es mucho. Habla más que nada de los terrenos que se fueron ocupando en la época peronista y Ah, después, al cortarse este sistema de industrialización, quedan aislados automáticamente. No le da claro, es mucha una, bola a esto de la toma como le da bola al otro autor. claro, Pero no, es el una tema pequeña del mención que hace. territorio, la ubicación geográfica, la ocupación del territorio es muy importante, porque además acá se empiezan a crear distintas culturas, y ahí se separa lo que es lo urbano de capital del conurbano, la cultura es muy distinta.
Porque la gente que queda en estos terrenos empieza a conservar, y esto lo dice en ambos textos, me parece, el que vos decís también, empiezan a preservar un poco esta cultura que traían del interior, a querer reconstruir todo eso que perdieron para Sí. venir también, porque la mayoría son familias que vienen del interior, que vinieron en la época del peronismo por migraciones internas, por la industrialización. Bueno, después, a ver qué más habla de este texto, de lo más importante, ya te digo. Bueno, acá después se empieza a hablar ya de las organizaciones y habla del Seibo, de la cooperativa del Seibo, y dice que a partir de problemas habitacionales surgen todas estas cosas, ¿no? Es decir, estamos marginados, no nos dan bola, estamos acá con 4 chapas, Ah, no nos llega la se luz, pusieron con. Claro, Dijeron, pero vemos. lo que ocurre en cualquier sociedad, cuando se van agrupando, las necesidades son muchas, son variadas, son particulares, y después buscas un común y te das cuenta que no terminas reclamando solo eso. No. Sino que decís, Pasaste bueno, de una cosa a 10. claro, vos decís, bueno, pero escúchame, no quiero que venga y me tire 4 chapas y un colchón, porque en 6 meses no va más y sigo igual. No solucionas nada. Quiero salir del cartoneo. Haceme Claro. un laburo, dame un laburo. Entonces Que era empiezan. ponerlos en blanco. No era el objetivo. En realidad lo primero que se reclama es trabajo. A la falta de trabajo se organizan en su rol de cartonero, que es distinto. Primero se reclaman trabajos, ¿sí? Y en otro texto lo vas a ver cuando empiezan los planes. Así que lo primero es que empieza un problema habitacional, que dice Calelo, que eso es importante. Para Calelo empieza todo por un problema habitacional, reclamo sobre puntualmente ese punto, y después de ahí surgen un montón de reclamos que son laborales también. Ya no solo por cómo viven, sino sobre qué viven, ¿no? Sobre qué guita viven, porque ya no les Claro, basta ese ya reclamo. se van de lo que sería el área o la zona del laburo. Yo creo que Ya lo toca extralaboral. en un momento, habla él de vulnerabilidad, y me parece que cuando habla de vulnerabilidad no lo toca mucho a la palabra, por eso no me arriesgaría a dar una apreciación precisa de lo que quiere decir, pero a mí me da a entender que habla con respecto a ser vulnerable ante el sistema, no a la posición en que Te iba a están, decir eso. material, de decir, uy, somos pobres, no al romanticismo de La ese ubicación en la lado. sociedad. ¿Cómo la Yo sociedad los creo que ve? toma la palabra vulnerable como culpando al sistema, como yo soy víctima del sistema. Ser vulnerable para Calelo a mí me da la sensación que está queriendo decir soy víctima del sistema, porque después habla de que toman conciencia y pueden, por medio de otras agrupaciones, lograr una campaña de vacunación para todos. O sea, toman conciencia de que corren riesgos con la basura, con las cosas que tocan, que tienen contacto, con enfermedades pulmonares, con estar a la intemperie, con el riesgo de accidentes y demás, y empiezan a darle importancia al cuerpo, a ese cuerpo expoliado que ya veía Calelo al principio del texto. Entonces lo que buscan es esta reivindicación de somos esto, somos cuerpo y somos territorio. Entonces son un actor social fuerte, ya no son una parte, ya son un actor que es activo Impone, claro. y Está busca ahí. sus reivindicaciones. Entonces el cartonero ya empieza a tener otro color. ¿Por qué? Porque eso también genera una identidad, y después no es el tema, y ahí llegamos a donde vos estabas hablando, no es después salir de ahí, sino, no, poner en regla mi laburo. Yo soy cartonero, no quiero salir. Claro. Ya tiene una cultura también que gira en torno a eso. No es solo porque lo vemos a veces, ¿no? Yo me incluyo porque muchas veces hemos pecado así. Decir, estos vagos, mirá, ¿por qué no se buscan un laburo? Y vos sí, el Claro, sistema verdad. los puso ahí. Claro. Y defienden lo que tienen por el momento también, No, también, obvio. ¿sí? Obvio. Bueno, después habla de las asambleas, de colegiales. ¿Qué intervino? Esto está bueno porque acá es cuando se hacen alianzas con asambleas barriales. La asamblea de colegiales no es una asamblea de cartoneros. Es de gente que se juntó en el barrio de Colegiales porque también habían cosas que querían reclamar,
y ven a estos tipos cartoneando con todas estas necesidades y logran de alguna manera también hacer una alianza, tiene más participación política y ellos también se manifiestan contra el cierre del Tren Blanco. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Por qué lo quieren cerrar? Porque. Porque lo quieren cerrar, porque no lo quieren hacer andar gratis. Este país como es. Ah, claro. Claro, claro. Qué hijo de puta. El tema es que vos fijate que en este punto, si la asamblea interviene en la manifestación, le está dando reconocimiento como Como actor, actor. Claro. pero como actor organizado, Sí, sí, como una organización, como alguien que como un es igual. un conjunto. Claro, un igual. Y hay un Uno del mismo reconocimiento nivel. cultural también. Hay una alteridad reconocida del cartonero ahí. Mira qué loco. ¿Sí? Bueno, después a ver qué tenemos acá, para ver algo más importante de este texto. Bueno, después habla de las características territoriales que no son siempre igual, porque habla de la gente de la Carcova, que está ahí al costado del SEAMSE, ¿no? Eso también les da una particularidad porque tienen al toque el basural, buscan lo que pueden sacar algún provecho de ahí, conviven con ese basural, se adaptan a los horarios de ese basural. Entonces habla un poco también de las variedades que hay dentro de esta historia de cartonear. Habla de Fiorito, que dice que es una villa cartonera, si lo dice que es estrictamente cartonera, que se dedican todos a lo mismo. Entonces vos ahí como que te haces un montón de preguntas. ¿Cómo que es una villa cartonera y nada más? ¿No puede entrar alguien que no sea cartonero? ¿O Claro. por qué? Deja un Es- montón de interrogantes. Quizás claro. yo creo que es por una cuestión de identidad, ¿no? Se sienten Sí, identificados. creo que Son sí. gentes que durante tantos años están marginados, que desde última decís, sí, soy esto. ¿Y cuál es? Y tratás de reivindicar eso, porque es tu cultura también. Y porque llegaste hasta donde llegaron los demás también de esa manera. Los demás llegaron de otra, pero vos estás, sos. Sí. Eso, ahí lo puedes hablar, comentar con los barrios, si querés. Esa villa. Si querés articular. Porque si todos tienen una identidad, y ahí te pones Sí. con las entidades, Y con lo el podrías barrio. relacionar con ese texto que habla sobre el barrio, el antibarrio, El ¿viste? antibarrio, claro. Que después de la calle está todo mal, que estos son delincuentes, porque son de la villa, porque Y cartonean. bueno, te vas el documental que me mostró la de psicología. Ujú. Bueno, lo mismo, una calle separa dos barrios y no me estoy yendo tan lejos. Bueno, mira, en las reflexiones finales de este texto, marco palabras nada más para que tengan en cuenta. A ver, Primero decime. dice que son mal vistos, al comienzo, ¿no? Dice que son mal vistos. Sí, eso sí, lo leí. Mal vistas. Después habla de la racionalidad. Racionalidad económica sobre la ambiental. ¿Cómo? Ah, te maté con eso. Me Habla mataste en esa, de boludo. la racionalidad económica sobre la ambiental. ¿Relaciones Que los económicas? gobiernos piensan en una racionalidad económica aunque el medio se destruya. Claro, hay que sacar el Y máximo estos provecho. actores, en un punto, después empiezan a concientizar a la gente sobre el uso del medio ambiente también. Algunas agrupaciones empiezan a hacer movidas y a pedirle a los vecinos por dos cuestiones. Primero, porque les facilita el laburo separar la basura, y segundo, porque indirectamente toman conciencia del daño ambiental. ¿Por qué? Porque laburan todos los días con eso. Claro, Entonces, eso reconocen reconocen, reconocen y se reconocen los riesgos que también corren. ellos mismos. Qué loco, Bueno, boludo. esto lo destaca el chabón como que estos actores se dan cuenta de la centralidad del cuerpo, que su laburo depende del cuerpo. Entonces empiezan a cuidar un poco eso. Y después eso es lo que después ellos reclaman. Exacto. Sí, es que, Porque es que acordate que son cuerpos son despojados para, cuerpos despojados, esa es la palabra. Justo. y el centro es el cuerpo. Ese es el tema. El centro es El el cuerpo. cuerpo de estos actores. Bueno, eso es lo que yo tengo de Calelo. No sé si quieren agregar algo de Calelo. Si entendieron algo más que a mí me faltó. Ni idea. No, creo que esté bien, esté un buen análisis.
Yo, más de lo que agregué, bueno, agregué la palabra basurero, que lo menciona, reciclador, recolector de residuos, son términos que se les dan. Ujú. Y bueno, una discriminación muy presente por parte de las castas. Cualquier casta lo ve y lo reconoce como alguien miserable, ¿viste? Alguien que no tiene honor, un deshonor. El simple hecho de que está sucio, que trabaja con mugre, entonces, eso. Y los mecánicos también laburan sucio, ¿no? Justamente quería ir a eso. ¿Cuánta gente está sucia ahí? Ah, Sí. no, pero no, porque trabaja en la calle, te dicen. No, lo mismo. ¿A qué ¿Qué texto tema? le vamos ahora? ¿Qué quieren? Creo que el público que está acá ¿Cuál es? expectante. ¿Qué texto quieren? ¿Cuál no le quedó muy claro? ¿O quieren sacar ideas principales de alguno en particular? Y ya que estamos hablando de los cartoneros, podríamos hablar del movimiento de los desocupados en el conurbano. ¿Qué autor es? Garay. Garay. Con Garay, Garay. Vamos con Garay. A ver qué dice Garay. A ver qué marqué el de Garay. conurbano. Que en 10 minutos se corta, dice. Vamos de Nah. vuelta. Bien. Movimiento desocupado en el conurbano. Bien. Lo primero que destaca es las alianzas que tienen con los sindicatos. Como que para él es vital eso, las alianzas con los sindicatos. Y organizaciones con los partidos políticos. Para el tipo ahí hay una cuestión interesante. Entonces vos ya ahí tenés una... Empieza, ¿Sí? sí. No, que empieza contextualizando primero Ujú, con la desocupación de 1997 y las primeras manifestaciones que se van ocasionando. ujú, Y sí. la relaciona también con el 2010. De ahí en más empieza un hilo conductor de La todas las protesta aparece. manifestaciones. Los piqueteros, como quien dice. Sí, piquetero. Piquetero. El que corta el puente, el que corta el puerto de Corredón y corta el tránsito. ¿Pero por qué lo cortan? Por el desempleo y la economía. Desempleo. Porque están protestando por un motivo, pero siempre es por el empleo. ¿Y Son cuáles son las trabajadores ventajas informales. de aliarse con los sindicatos? Que piensan fuerte y que tienen muchos miembros, Que las protestas ¿no? se hacen nacionales. Ah, Y Ah, claro, antes los pasa. sindicatos no lo tenían tan bien visto y después se empezaron a unir a ese sector justamente para que tengan a nivel nacional y por la gran cantidad de gente que se movilizaba. Y asimismo también por ese entorno, por ese mismo motivo se acercaron los partidos políticos. sí, pero ahí eso también, eso genera, por un lado, que el movimiento tome fuerza, pero por el otro lado, fractura el movimiento, porque no todos se quieren aliar a sindicatos y a partidos, porque Exactamente. su Obvio. reivindicación no es para todos igual. No. Porque además aparecen las redes clientelares ahí. Entonces después se empiezan a responder a estos actores políticos y no a lo que ellos van a buscar en realidad. Y no, porque la imagen de estos sectores populares se cambia, o sea, Y no, vos fijate que eso se ¿cómo acentúa explicarlo? más con el kirchnerismo, como absorbe a movimientos grosos, como el movimiento Evita, que termina respondiendo a las necesidades del kirchnerismo. Exactamente. Después fíjate que menciona que le da programas, vamos a decir planes. Planes. Sí, porque se Le da llamaba planes. Plan Argentina Trabaja, ¿no? Ese. Jefe y jefa. Primero, jefes y jefas. Jefes y jefas. Y con eso, bueno, solventaban el gasto de las movilizaciones, traían nuevos, no se dice militantes, de otro nombre, y que ahora no me acuerdo. El primero, Iván, fue el Plan Bonaerense, que Plan fue bonaerense, en sí. 1998, lo que para mí, justamente este autor lo que hice, la verdad que es muy interesante. Era muy pequeña yo, una mentira. Pero lo que dice el autor, prácticamente que se empieza, primero hubo, como dice Cristian, una unión con los sindicatos, y luego empiezan a tomar como identidad muy fuerte este tipo de movimientos, se empiezan a desprender de los sindicatos más que nada, pero luego, voy a decirlo en simples palabras, de estas
con el tiempo, digamos, al empezar estos planes sociales, también aparece el clientelismo político, aparece justamente la política partidaria y los absorbe, como dice Cristian con el caso del movimiento Evita. Claro, sí, ahí Pero justo da dos eso ejemplos ya, que son el Frente para la Victoria y el PJ. Ah, es eso ya va al interesante. 2000, ¿entendés? En ese tiempo es como que pasa esto, primero se unen a los sindicatos para tener fuerza nacional, luego se separan, empiezan a tener entidad, y luego vuelven de vuelta, en la época kirchnerista, a tener, bueno, más allá tenían fuerza, otros no, los más pequeños también hablan de los municipalizados, ¿viste? De los pequeños movimientos que no son Sí, escuchados, y y luego en el está 2000 bueno tratar, vuelven la, a la politización partidaria más que nada, digamos, a esto que, bueno, o sea, al clientelismo. O sea, yo te doy y vos me cortás porque lo que se pretendía era esto. pero No era, ¿cuál es el punto ahí para analizarlo cuando tengamos que poner en el... ¿Qué es lo importante de todo eso? ¿Por qué los sindicatos lo buscan? ¿Por qué los partidos? Porque acá no hay solidaridad y nada más. ¿Por qué pueden después fraccionar esa unión otra vez? ¿Por qué la puede fragmentar? Porque acá hay algo muy importante que es el poder que tenían sobre lo territorial de ellos. Ellos manejaban territorio, los movimientos desocupados. Manejaban todo el territorio. Te manejaban la Matanza, la Ferrere. Entonces, acá empieza el interés después, desde arriba, desde las cúpulas, decir, mirá qué bueno esto. Que rompan con los sindicatos, bajemos con los intendentes acá. Acá los intendentes tienen que actuar por el clientelismo político, porque los manejan estos líderes, los ponen en el Estado, en alguna oficinita, le dan más planes, y Lo ellos le ponen en la manejan... lista. Exacto, exacto. Y ellos le manejan todo el territorio, tienen un poder territorial, porque es un neocaudillismo lo que hacen estos movimientos de desocupados, porque están manejados por gente de adentro que les responden, porque van todos por la misma. Lo que pasa es que después pasa esto que señaló Mariela también. Empiezan los sindicatos, empiezan los partidos, empiezan a fragmentar, pero hasta ahí todavía tienen el poder de poder separarse, o sea, de perder ese alcance nacional y continuar y fortalecerse. ¿Por qué? Porque el poder está en el territorio, que es una de los condicionantes que jode esta profesora con el territorio. claro, Hay que una de las destacar que cosas el poder está ahí en el territorio, en lo territorial. Una de las cosas que yo anoté es la apropiación de los espacios, ¿no? Más allá de, yo justo estaba escuchando lo que yo interpreto de todo lo que es, como decía Cristian también, de todos los textos, tanto en la música, en lo urbano, cuando habla de las villas. Escuchaba a Cristian cuando decían que el Villa Fiorito era también una villa cartonera, se identifican realmente. Yo, bueno, algunos saben, pero otros no, se identifican realmente con esto, no sienten vergüenza, porque realmente ahí está, es la Es que hay una apropiación del identidad, espacio. hay una Es un cultura reconocimiento. hoy. Es una cultura, hay un Eh, los, vocabulario particular desde el vamos. y los que discriminan, y también para retomar lo que decía Nicolás con respecto a los cuerpos, no son ellos sí, lo entienden así y lo toman así, y toman el espacio de esa manera, ¿no? Este espacio urbano, también como hablaba en la época del rock. Yo hice una opinión también la otra vez, porque se me hace que, no, es una opinión personal, ¿no? Como que hablan del movimiento peronista, el movimiento socialista, y eran un montón de movimientos. Nos estamos olvidando de los movimientos Eran más fuertes en el texto. comunistas, y lo mencioné, y se armaban realmente la juventud. No era uno solo, eran varios, donde todos se sentían identificados, quizás con una sola proclama. Entonces ahí está, que se han unido en esto, ¿no? Que anoté el otro día, en la apropiación de los espacios, ¿no es cierto? Y cuando leí el texto, volviendo al texto de los planes sociales, yo, bueno, era adolescente, pero yo no entendía mucho, y lo que esto, ¿no? De decir, bueno, nos toman, nos chupan, ¿sí? Nos chupan, nos absorben por el poder que teníamos, por la llegada que teníamos al conurbano, luego tomamos identidad, y ¿qué hace? Otro poder, que es el poder político partidario, los vuelve a absorber, y aparece el clientelismo político.
¿Entendés? Esa para mí fue mi análisis. Es muy interesante. Pero O sea, ¿qué lo que significa? habla Que es una lucha de sindicatos? ¿Sería? No, de no, poderes no, no para es mí. solo sindicato, Poderes. son poderes. Lo que pasa es que también empieza a haber una identidad colectiva con todo eso, que lucha para adentro, ¿no? Endógenamente, ahí empieza a estos poderes también colectivos de identidad a hacer fuerza para poder separarse de ahí. Pero el discurso también se empieza a tergiversar y se cambia, porque después esas demandas terminan en muchas ocasiones siendo demandas por más planes. Ya no, nos vamos del eje del laburo, reclamamos más planes, se han reclamado más planes con manifestaciones. ¿Sí? Se han reclamado más planes. Es que a más protestas, más reclamos. Es básicamente eso. Sí, es una lucha de poderes. Pero, a ver, yo no sé si se hacen tantos, pero ¿cuántas veces Darle se